Un saludo a quienes nos sintonizan a esta hora, cuando son las 10:26 minutos, hora de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Establecemos este presente contacto en vivo desde las inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde dirigentes y abogados de 20 Venezuela, también pertenecientes al Comité de Derechos Humanos, ofician un documento de esto en respaldo al informe remitido por la Corte Penal Internacional. Quisiéramos un poco más detalles sobre este documento y cuáles son las exigencias que hacen ante este órgano internacional. Por supuesto. En primer lugar, mi nombre es Luis Tarbay, vengo en calidad de representante del Comité de Derechos Humanos, pero venimos más que todo como ciudadanos. En primer lugar, hay que aclarar que los venezolanos tenemos el derecho a exigir el amparo de la comunidad internacional, de los organismos internacionales y de cada uno de los países miembros de la OEA, exigir que se aboquen a garantizar y procurar el respeto de los derechos humanos. Eso está incluso establecido en la Constitución Nacional en el artículo 31. Tenemos el derecho al amparo de la comunidad internacional y de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, como ciudadanos hemos venido a la sede de la OEA, en primer lugar, a respaldar el informe que el secretario general y el grupo de expertos elaboraron sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde se evidenció que la crisis humanitaria que vive el país, que las muertes por violencia, que la desnutrición infantil, que la escasez de alimentos, todos esos componentes conforman una situación grave y sistemática de violación de derechos humanos que está encuadrada dentro de los delitos que establece el Estatuto de Roma, que crean la Corte Penal Internacional, y ese informe que fue remitido a la Corte Penal Internacional, hoy también nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional, sobre todo los países que conforman el Grupo de Lima, que son países que se han pronunciado a favor de la democracia en Venezuela, a favor de los derechos humanos de los venezolanos. Bueno, hoy hacemos una exigencia como ciudadanos, y es que se pronuncien en bloque a favor de ese informe remitido a la Corte Penal Internacional. Es momento de que unamos los esfuerzos nacionales, los esfuerzos internacionales, para que podamos lograr justicia para los venezolanos. Una vez que se cerraron las puertas, que se secuestraron las instituciones en Venezuela, que se nos priva del acceso a la justicia, pues se abre la puerta de la justicia internacional. Por eso estamos aquí hoy, respaldando las acciones del secretario Almagro y también haciendo un llamado en virtud de la reciente declaración de Quito, de los países, sobre todo receptores de la diáspora venezolana, de esa crisis migratoria que está sucediendo en Venezuela, que yo lo llamo más bien una gran huida de los venezolanos buscando sobrevivir, buscando supervivencia. Bueno, también hacemos un llamado, agradecemos las gestiones que hace la comunidad internacional, agradecemos las gestiones que hacen estos países por los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos, pero también tenemos que recordar que hay que mirar las causas del problema, no solamente las consecuencias. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que en Venezuela hay una dictadura criminal que abusa de todos los derechos de los venezolanos, que avanza en su aparato criminal, y que eso está teniendo consecuencias para los países de Latinoamérica. No se quedan las consecuencias del accionar de la dictadura en Venezuela. Es por eso que hacemos el llamado a la comunidad internacional, reiteramos que es nuestro derecho y reiteramos que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo aquí en Venezuela, porque no se trata de nosotros pedir a otros que hagan lo que nosotros debemos hacer. Se trata de nuestro derecho y aquí vamos a seguir exigiéndolo. Justamente sobre estas causas de la crisis humanitaria en Venezuela se hablaba en la Organización de Naciones Unidas en estos días. Reconocían un poco, quizás incluyendo Michelle Bachelet, reconoció un poco que el gobierno venezolano no tendría ninguna intención de solventar la crisis, primero porque no la acepta y segundo porque no permite ayuda internacional. ¿Qué papel pudiese tomar la comunidad internacional más allá del tema de la denuncia, ahora que se ha hecho visible contundentemente en la ONU la situación de Venezuela? En primer lugar, nosotros tenemos que tener claridad sobre lo que sucede en Venezuela. En Venezuela no se trata de que estamos sufriendo un mal gobierno que implementa políticas públicas equivocadas. No, estamos hablando de un gobierno que intencionalmente ha ocasionado una crisis humanitaria para tener a la población bajo su dominio, a través de las dádivas, a través de las cajas CLAP. ¿De qué se trata eso? De una restricción prácticamente total, porque hacia allá vamos, de las garantías de los derechos humanos, de las libertades individuales, precisamente para eso, para controlar a la población. Entonces, el gobierno, la dictadura, ni quiere ni puede resolver los problemas graves económicos que sufren los venezolanos. La única solución económica que hoy necesita Venezuela para abrir las puertas
hacia la prosperidad es una solución política, es la salida de la dictadura. Y eso lo tiene que entender la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional o qué pasos verían ustedes que se realicen desde la OEA? Hoy el secretario general desde el día de ayer está en la frontera venezolana, la ONU se ha volcado, Michelle Bachelet, expresidente. Documentos ya han sido entregados por algunos otros dirigentes, por algunos otros órganos nacionales y se han sido juzgados o incluso por traición a la patria, por pedir intervención en Venezuela. ¿Qué se busca con este documento nuevamente? Más allá de un pronunciamiento del Grupo de Lima, ¿qué más se busca con este documento? Justicia, justicia. Nosotros queremos justicia en Venezuela, porque eso es lo que va a permitir que se abra la compuerta para la libertad, que se abra la compuerta para la prosperidad. Nosotros como 20 Venezuela, hoy también venimos a consignar un documento que ha actualizado sobre la persecución política que ha sufrido María Corina Machado, que ha sufrido miembros de 20 Venezuela. Yo mismo he sido detenido, mi compañero Javier Chirinos también. Nosotros estamos aquí también para demostrar que los venezolanos tenemos derecho también al amparo de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene que avanzar en ese sentido, muy en concreto el avance de la comunidad internacional dirigido hacia la Corte Penal Internacional. Eso es algo bien concreto. Y nosotros también miramos pues con buenos ojos, como lo dije anteriormente, pues el apoyo que está dando la comunidad internacional recientemente con la declaración de Quito a los inmigrantes venezolanos. Pero si no resolvemos el problema de raíz, si no se abocan a resolver el problema de la dictadura en Venezuela, que las consecuencias de su accionar se están impactando en el resto de Latinoamérica, pues entonces el problema migratorio no lo vamos a resolver tampoco. Entonces, por algún funcionario de la OEA, sí. ¿alguna respuesta? Sí, nosotros nos recibió una funcionaria encargada de la oficina local y entregamos el documento. Nosotros como 20 Venezuela pues vamos a continuar con nuestras acciones, haciendo llamados y organizando a la gente aquí. Nosotros no pedimos que la comunidad internacional haga nuestro trabajo, nosotros vamos a continuar haciéndolo, pero que ellos hagan el suyo, por la democracia de Venezuela y por la democracia en Latinoamérica. Eran palabras entonces del abogado Luis Tarbay, también dirigente del partido 20 Venezuela. Ellos aseguran que fueron entonces recibidos este documento por una funcionaria de la Organización de Estados Americanos, en donde este documento, más allá de un pronunciamiento del Grupo de Lima, también exhorta a que se haga justicia en Venezuela por la persecución de presos políticos, también por la violación de los derechos humanos y por toda la crisis humanitaria que ha denunciado la comunidad internacional, incluso con este último pronunciamiento del Grupo de Lima también, y también la declaración de Quito que denuncia lo que ha sido esta migración venezolana que se ha convertido también en un problema para la región. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde las afueras de la Organización de Estados Americanos, ubicada aquí en Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joana Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Sur.